si no tuvieron chance de verlas, para que no se queden en el aire y no se las pierdan, les platico que esta semana se presentó el informe de seguridad de julio a nivel federal y en este informe se detalló que hubo una baja en robo a ganado, sobre todo obviamente en zonas rurales, robo a transportistas, que es muy importante, robo a casa habitación, que es uno de los crímenes que genera más miedo en la sociedad, robo a transeúnte y robo a negocios. Entonces hubo una disminución importante de esto. Entonces, bueno, pues esa es una buena noticia. Desgraciadamente, el tema de inseguridad en México sigue siendo un problema. Recordarle a la gente que a partir de la guerra contra el narcotráfico, los homicidios se triplicaron durante el periodo de Calderón y a partir de ahí ha sido una tendencia a la alta, excepto por una bajadita que hubo durante el periodo de Peña Nieto, que no se explica muy bien, porque aparte después hubo un rebote y siguió creciendo hasta que inició el gobierno de López Obrador, donde se empieza a estabilizar los homicidios, pero desgraciadamente todavía no logramos revertir esa tendencia, simplemente se ha podido aplanar por lo menos la curva, ahora que aprendimos mucho esto de aplanamiento de las curvas por el COVID, pues se ha aplanado la curva de los homicidios, pero desgraciadamente todavía no hemos podido revertir ese horrible daño que ha traído la guerra contra el narcotráfico. También, pero bueno, quería yo comentarles que hay varios crímenes que sí han ido bajando. El secuestro es otro de los crímenes que ha bajado mucho y eso, sin lugar a dudas, son buenas noticias, ¿no? Y bueno, para la gente que todavía no se entera, que esto sí yo creo que ya todos sabemos, que el lunes regresamos a clases. El gobierno federal está llamando el regreso a clases seguro, caminito a la escuela, y publicó esta semana que una encuesta donde el 70% donde nos dicen que el 70% de los niños y niñas ya quieren regresar a la escuela. El 10% dice que no sabe y solo un 20% lo vamos dice que todavía no quiere regresar a la escuela, ¿no? Entonces la gran mayoría de los niños y las niñas quieren regresar. Es un regreso seguro, se va a trabajar mucho en la limpieza, en las medidas sanitarias, pero tanto la UNICEF como el gobierno federal han hecho mucho énfasis en que el regreso a clases es una necesidad para el bienestar de la niñez. Y aquí recordarle a la gente que México es uno de los países en el mundo, junto con Bangladesh, que ha regresado a clases, ha tenido menos días de regreso a clases, ¿no? El resto de los países han tenido periodos de regreso a clases muchísimo más amplios que México y las consecuencias de no regresar a clases en la niñez han sido muy graves. Entonces, bueno, pues con mucho cuidado y recordarle también a la gente que esto es una decisión por familia, si las circunstancias de sus familias les hacen decidir que lo mejor para sus hijos o hijas es que se queden en casa, eso también es posible y pueden seguir con su educación a distancia, ¿no? Ahora sí que acá este gobierno tiene esta premisa de prohibido prohibir, entonces aquí es una decisión que toman las familias, pero que las condiciones ya se van a dar para que las familias puedan decidir si mandan o no mandan a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces creo que eso es una buena noticia también. También les platico que el presidente López Obrador viajó a Veracruz por el huracán Grace y para asegurarse que el apoyo a los damnificados pues fuera correcto. Se explicó durante este viaje con el gobernador del estado de Veracruz el escándalo de corrupción que era el Fonden, este fideicomiso para desastres naturales, y se dio un ejemplo de Soriana donde Soriana entregó bienes, canastas para entregarle a damnificados y nunca se le pagó. Entonces ese dinero se lo robó a alguien, nunca se le pagó a Soriana y ahora Soriana tiene demandado al gobierno, que ahora ya se está trabajando para llegar a un acuerdo, porque ese dinero alguien se lo robó y pues nunca llegó a Soriana, ¿no? Entonces, este tipo de escándalos es uno de los que se platicó, pero ha habido muchísimos, y ahora lo que se pretende es que ese dinero llegue directamente a las familias damnificadas. También, esta semana, para quien no estuvo al tanto, el presidente indicó que, pues, en cuanto a la revocación del mandato, si el INE no tiene
las ganas, pues digamos, el impulso de cumplir con la Constitución, porque recordarle a la gente que esto es un derecho constitucional y si el INE no quiere convocar a la consulta de la revocación del mandato, pues él no descarta que la ciudadanía apoye, así como sucedió en la consulta popular, y exija este derecho mediante la organización y pedir el número de firmas necesario, ¿no? Entonces, esto también es otra de las disputas que se ha tenido con el INE, que últimamente o casi que siempre no ha hecho un trabajo de árbitro democrático, sino más bien un actor político, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión que yo tengo humilde, pero que creo que se fundamenta en muchas de las decisiones que ha tomado el INE. Y justamente hablando del INE, por si no se enteraron, ahora sí no les importó gastar dinero, ahora sí esa cosa de esas consignas de por qué vamos a estar gastando el dinero es muy caro, ahora sí quisieron gastar dinero y ahora sí quisieron respetar el voto por voto, casilla por casilla, que si bien recuerdan, cuando le robaron la elección al presidente López Obrador en 2006, se negaron a reconteo de votos, pues ahora sí lo quisieron hacer en Campeche. Y esto no con una diferencia como en 2006 de ni siquiera un punto porcentual, ¿no? Entre Felipe Calderón, quien se robó la presidencia, y López Obrador, sino en Campeche, donde ganó Laida Sansores con 33.87% en contra de Eliseo Fernández, el contrincante de Movimiento Ciudadano, que tuvo 31.71, es decir, casi 2 puntos porcentuales. Laida Sansores, más de 2 puntos porcentuales, porque Eliseo Fernández tuvo 31.71 y Laida Sansores 33.87, es decir, más de 2 puntos porcentuales. Sin embargo, el INE decidió, se decide hacer un voto por voto, casilla por casilla, ahora sí, y se hace un reencuentro de votos en Campeche. Cosa que es curiosa, ¿no? Que los discursos de no queremos recontar en 2006, ahora ya ese ya no es un tema para la oposición, ahora sí se deben de contar los votos, a pesar de que la diferencia entre un candidato y el otro es mucho más grande que en 2016, y ahora el tema del dinero, el tema del presupuesto no es un tema, ¿no? Y toda la gente que salió a decir que la consulta popular era un gasto de dinero inútil, curiosamente no vi a ninguno de esos actores yo salir a decir que porque el recuento de votos cuesta dinero, y curiosamente nadie salió a decirlo, ¿no? Entonces, pues yo aquí sí me hago responsable de mi opinión y pues sí es curioso ver, por decirlo menos curioso, que el INE está actuando más como un partido político muchas veces que como una autoridad electoral. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué piensen ustedes aquí, platíquenos en el chat. Y bueno, antes de pasar con nuestro co-conductor estelar, adorado, querido amigo, pues les platico que esta semana se publicó ya cómo quedaron la Cámara de Diputados, ya con los plurinominales, y que ahora sí el PRIAN-RD abiertamente, no solamente pasa, digamos, de una alianza electoral que tuvo el 6 de junio y, bueno, previo al 6 de junio, a una alianza legislativa. Y entonces abiertamente se unen estas tres fuerzas legislativas, PRI, el PAN y el PRD, para hacerle frente a Morena y a sus aliados legislativos, diciendo abiertamente que quieren parar cualquier avance de la Cuarta Transformación. Entonces, digamos que si ya el 6 de junio para las elecciones se había consolidado esta teoría del presidente López Obrador de que el PRIAN y ahora el RD eran lo mismo, pues ahora se abren de manera muy, pues ya, es que iba a decir, se abren de manera abierta, pero ya se abren de manera legislativa, en una alianza legislativa más bien, para hacerle frente a la Cuarta Transformación y votar en contra, ¿no? Entonces, yo en lo personal celebro que esto se haga público, creo que es una de las de los resultados de que la vida pública ahora es más pública, y yo la verdad es que celebro que en vez de ser cínicos y hacerlo por abajito de la mesa, ahora lo hagan
públicamente y que digan somos una alianza opositora, no tenemos una ideología, no tenemos un proyecto de nación porque no lo tienen, no lo han presentado. Sin embargo, nos unimos para echarnos la responsabilidad o el ánimo de detener a la Cuarta Transformación, ¿no? Ahora sí que esta alianza la están haciendo para detener un proyecto, pero no para proponer nada, ¿no? No ha habido un proyecto de nación más allá de regresar al periodo neoliberal, al régimen anterior, no tienen una propuesta concreta de proyecto de nación. Entonces yo celebro que lo hagan abiertamente y se vale, ¿no? Así es la democracia y ahora sí que la gente decida de aquí para adelante. Entonces, pues bueno, esas son las noticias de la semana. Obviamente, dos de las noticias más importantes de la semana fue el tema de que Olga Sánchez Cordero regresa y que Ricardo Anaya se va del país, se fuga. Pero para esto le doy la bienvenida al